Bienvenidos jóvenes a una lección más del grupo de confirmación. Soy Marco, catequista de la Cosa Parroquia Señor Guadalupe IMEX. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo nuestra oración y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponerse presentes y decimos: ven Espíritu Santo, ilumina el corazón de tus fieles con la gracia de Jesucristo. Y en compañía de María Santísima, ven Espíritu Santo, ábranos el entendimiento y la voluntad para poder comprender y hacer lo que tú quieres. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar. Nuestra lección número 37. El sacramento de la confirmación. Fíjense que para esto nos hemos preparado ya para empezar a ver nuestros temas de confirmación que se enfocan más al sacramento que vamos a recibir. Para esto vamos a nosotros a disponernos bien a entender qué es el sacramento de la confirmación, ya que es parte importante de nuestro sacramento que vamos a vivir dentro de nuestra celebración. Y comenzamos. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver que el sacramento de la confirmación. ¿Qué será el sacramento de la confirmación? Fíjate que para esto te preparaste ya un largo tiempo para poder entender, asimilar y asemejarte qué es el sacramento de la confirmación, para poder vivir de un modo diferente tu sacramento y vivir este sacramento que nosotros debemos de realizar en tu celebración. Muy bien, comenzamos. Sacramento de la confirmación. ¿Qué es el sacramento de la confirmación? El sacramento de la confirmación, recordemos que los sacramentos, lo vimos en la clase anterior, con el sacramento del bautismo. ¿Cómo se clasifican los sacramentos? Los sacramentos se clasifican en tres partes: los de iniciación, que sería el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. El bautismo lo vimos hace 8 días en la lección pasada, que el sacramento del bautismo, ¿qué nos da? ¿Qué nos ofrece? Y sobre todo, recordemos que el sacramento es un momento sagrado que vamos a vivir. Es decir, yo voy a vivir ese momento sagrado con Dios, por medio de este momento, de este, vamos a llamar así, encuentro con Dios. ¿Lo vas a vivir en el bautismo? ¿Qué nos ofrece el bautismo? Recordemos que nos ofrece ser hijos de Dios, miembros de la iglesia, pero también nos ofrece algo muy importante, que se nos borra el pecado original. En la Eucaristía, que tú también ya la viviste, ya dentro de nuestra edad, dentro de nuestra iniciación cristiana, nosotros también ya hemos tomado esto. ¿Dónde lo tomaste? ¿Dónde lo viste? Dentro de tu primera comunión, la primera unión que tuviste con Dios. Esa comunión con Dios en el cuerpo y la sangre de Jesús. En ese momento que viviste, que Dios, Jesús, se ofrece a ti y tú lo recibes. Pero fíjate, nada más adelante va a ser la confirmación. Es decir, ¿qué será la confirmación? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, los clasificamos en sacramentos de iniciación: bautismo, Eucaristía y confirmación. De curación, tenemos la confesión y la unción a los enfermos. La confesión. También ya le hemos vivido este momento sagrado con Dios. Es decir, yo confieso mis pecados y recibo su perdón. La unción a los enfermos, que vamos a ver las lecciones más adelante. Los sacramentos de curación, confesión y unción a los enfermos. Sacramentos de servicio, matrimonio y orden sacerdotal. Fíjate que de servicio, ¿por qué? Porque vas a servir dentro de una familia, a colaborar a la iglesia. Yo, con mi pareja, me uno con Dios para servirle, procrear hijos cristianos y que a su vez proclamen su palabra. Y el orden sacerdotal, las personas que se dedican a seguir a Dios, dejando su vida atrás. Es decir, él se enfoca nada más a Dios. Su camino único es Dios. Ya puede decirse los sacerdotes, las monjitas, los religiosos y personas que se consagran a Dios para vivir solamente con Dios y para Dios. Sacramento de servicio, matrimonio y orden sacerdotal. Ahora sí nos vamos a enfocar al sacramento de la confirmación. ¿Qué es el sacramento de la confirmación?
El sacramento de la confirmación, como ya lo vimos, su nombre lo dice, vamos a confirmar ese amor que tenemos a Dios. Vamos a confirmar en qué creemos, en quién esperamos y en quién confiamos. El sacramento de la confirmación nos va a hacer confirmar nuestra fe. Ya la vivimos en el bautismo, ya la vivimos en la Eucaristía, pero la vamos a confirmar con una persona muy importante dentro de la Santísima Trinidad. Vamos a ver. Características. Son signos y símbolos sensibles, elementos y acciones explicitada por palabras. Son signos y símbolos sensibles, es decir, tú vas a poder palpar, sentir, vivir estos signos. Es decir, no nada más va a ser, no veo, yo creo, sino también vas a poder palpar esos signos visibles que vas a tener dentro de tu celebración. ¿Cómo lo vas a vivir? Con elementos, que más adelante en la acción vamos a ver, y acciones. Fíjate nada más, elementos y acciones. Es por eso que debes tener en cuenta que el sacramento de la confirmación es algo que debes de vivir y sobre todo observar y sentir. Instituido por Jesucristo. Jesucristo dio a la iglesia para ofrecer los 7 sacramentos a sus seguidores. Fíjate que los sacramentos los instituye Jesús. Sí, los instituye, pero también se los da a la iglesia para que así sus seguidores cumplan fielmente con lo que Jesús pide y la Santa Madre Iglesia ofrece, instituidos por Jesucristo. Es decir, la iglesia no los inventó, el sacerdote no los inventó, el catequista no los inventó, los instituye Jesús, pero se los ofrece a la iglesia para su cumplimiento, para que como fiel seguidor de Cristo haga lo que Él dijo y lo que Él quiere. Para dar gracias, don gratuito de Dios, de sí mismo, para darnos poder y control de nuestra vida, para dar gracias. Es decir, nosotros debemos ser siempre agradecidos de lo que Dios provee, de lo que Dios da y sobre todo lo que Dios permite. Tú a cierta edad vas a ir cumpliendo tus sacramentos. El bautismo cuando eres pequeño, en su caso. Vamos a la Eucaristía, sigue más adelante. Lleva todo un proceso. La confirmación más adelante. Y más adelante vas a ver lo que es el matrimonio, lo que es, vamos a llamarla así, la unción a los enfermos. Cada momento de tu vida, Dios te va a acompañar por medio de los sacramentos. Importante, vivir los sacramentos. Es decir, hay sacramentos que lo vamos a ver, nada más se viven una sola vez. Y hay sacramentos que se pueden vivir varias veces. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos, recordemos, son momentos sagrados. Ese encuentro que vas a tener con Dios en ese momento sagrado. Que se va a repetir o no se puede repetir. Por ejemplo, el sacramento de la confirmación. Solamente una vez lo vas a vivir. Solamente una vez lo vas a recibir. Historia de los sacramentos de la confirmación. Vamos a ver qué historia tienen los sacramentos, el sacramento de la confirmación. Y dice así: la noche de la última cena, Jesús les prometió a sus discípulos que no los dejaría solos y que les enviaría al Espíritu Santo. Fíjate nada más, entendiendo. Vamos a entender un poquito. La noche de la última cena. Recordemos que la última cena Dios ofrece en cuerpo y sangre para salvación de nosotros. Pero Él sabía que ya no iba a estar con nosotros y por eso Él promete que no íbamos a estar solos. Y esa promesa iba a ser el Espíritu Santo, la persona que nos iba a acompañar dentro de toda nuestra vida para que no estuviéramos solos. Después de que Jesús resucitó, antes de subir al cielo les dijo: quédense aquí hasta que reciban la fuerza que viene de lo alto. Fíjate nada más. Muere Jesús, resucita Jesús.
Y después de que resucita Jesús y antes de subir al cielo, ¿qué dice? Quédense aquí hasta que reciban la fuerza que viene de lo alto. Ya nos había prometido el Espíritu Santo y estamos esperando ese Espíritu Santo que venía de lo alto. Este Espíritu Santo que vamos a recibir dentro de la confirmación. 10 días después, el día de Pentecostés, los apóstoles recibieron al Espíritu Santo prometido. Dios cumple sus promesas. Si Él había prometido mandar al Espíritu Santo, si Dios había prometido que iban a recibir la fuerza de lo alto, aquí confirma que realmente iba a llegar el Espíritu Santo. ¿Y qué día fue? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron al Espíritu Santo prometido. Lección que también ya vimos, Pentecostés. Estaban los apóstoles reunidos y de pronto reciben al Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? Después de ese día, los apóstoles comunicaban el Espíritu Santo que habían recibido a quienes escuchaban su predicación y creían en Jesús. Entonces, fíjate, reciben al Espíritu Santo y van a confirmar toda aquella enseñanza que Jesús les había dado. Recordemos que los apóstoles, cuando muere Jesús, se esconden con la Virgen María. Están escondidos porque tienen miedo. Y de pronto viene el Espíritu Santo, soy un soplo, una ráfaga de aire. Y de pronto, ¿qué es lo que pasa? Dentro de su cabecita se posan unas lenguas de fuego y reciben al Espíritu Santo. En ese momento, ellos ya sienten esa fuerza del Espíritu Santo que los induce a predicar todo aquello que Jesús les había dicho, les había enseñado. Van a confirmar todo aquello que Jesús les había enseñado, como predicando su palabra, predicando todo aquello que Jesús vieron, vivieron y convivieron con él. Para eso realizaban un signo especial, imponían las manos sobre la cabeza de los que creían y se bautizaban. Fíjate nada más, ya ellos salen a predicar y ahora ellos empiezan a bautizar. Ellos empiezan a predicar. ¿Cómo bautizaban? Dice así, para eso realizaban un signo especial, imponían las manos sobre la cabeza de los que creían y se bautizaban. Los bautizaban y después les imponían sus manos en su cabeza y los confirmaban en esa fe de Jesús, en esa fe del Espíritu Santo. Date cuenta cómo todo es un proceso. Bautismo, luego confirmación. Es decir, hijo de Dios y confirmaba realmente que eras hijo de Dios con tu vida, con tu ejemplo. Con el tiempo, ese signo por medio del cual los apóstoles comunicaban al Espíritu Santo recibido en Pentecostés se llamó confirmación. Toda esa imposición de manos que hacían los apóstoles a personas que querían confirmar ese amor a Dios, que querían confirmar esa fe en Dios, en Jesús, todas esas personas que se les imponían las manos, con el tiempo se fue llamando confirmación, el sacramento que vas a recibir, porque recibían y vas a recibir al Espíritu Santo. Por eso el sacramento de la confirmación te administran los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Es decir, no los sacerdotes te van a confirmar. Hay una persona especial, indicada, para darte este sacramento, que es el señor obispo. Entonces nosotros tenemos que esperar a esta persona indicada para que pueda darnos este sacramento, sacramento de la confirmación. ¿Te das cuenta? Eran los apóstoles y los apóstoles tenían sucesores. En este caso, el sucesor, vamos a llamarle más cercano, es nuestro señor obispo. Entonces, él es el que va a administrarnos este sacramento. Confirmación. ¿Qué será la confirmación? Como sacramento. Este sacramento solo se recibe una vez. Este sacramento solo se recibe una vez. Ya no va a haber más veces que te puedas confirmar. Solamente una vez puedes recibir este sacramento. Y es por eso que para que te puedas confirmar, debes tener una preparación muy especial y sobre todo entender para qué es el sacramento de la confirmación.
¿Y qué pretende Dios de nosotros por medio de este sacramento? El sacramento de la confirmación, que solo se recibe una vez. Refuerza la gracia del Espíritu Santo. Es decir, tenemos al Espíritu Santo, sí, pero va a reforzar esa gracia, es decir, ese actuar que debemos de tener nosotros para anunciar a Dios y su palabra, y sobre todo para demostrar que realmente somos cristianos en nuestra forma de vivir. Refuerza la gracia del Espíritu Santo, que recibimos en el bautismo. ¿Ven? Que en el bautismo recibimos al Espíritu Santo, pero en la confirmación va a fortalecer esa gracia del Espíritu Santo hacia nosotros. Nosotros vamos a ser todavía más sensibles al Espíritu Santo, más dispuestos al Espíritu Santo, porque estamos recibiendo al Espíritu Santo con plenitud. Y fortalece nuestra unidad con Cristo. Vamos a ser más cercanos a Cristo, a Jesús. Vamos a ser unas personas más íntimamente unidas con Jesús, porque Él nos prometió y dijo que nunca nos iba a dejar solos y nos está mandando ese acompañamiento, esa compañía que vamos a tener durante toda nuestra vida. Y con la iglesia. ¿Y por qué con la iglesia? Porque por medio del Espíritu Santo te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo es parte importante dentro de los sacramentos. Y el sacramento de la confirmación vas a recibir en plenitud al Espíritu Santo. Nos prepara para ser testigos de Jesús. Es decir, no nada más va a salir a predicar, a vivir, a manifestar ese amor de Dios, sino también va a ser testigo de Jesús. Es decir, yo creo en Jesús y soy testigo de que Él resucitó. Y soy testigo de que Él nos ama. Y soy testigo de que Él quiere que actuemos bien. ¿Te das cuenta qué importante es el sacramento de la confirmación? Y cómo debe ser tu preparación para ser testigos de Jesús. Imagínate nada más, cuando, por ejemplo, piden testigos de tal persona para decir, esta persona se llama fulana tal, sí, se llama fulana tal. Muy bien, identifíquense. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ser testigos de Jesús, ¿cómo? Identificándonos como por medio de nuestra fe, por medio de nuestra obediencia y sobre todo por medio de nuestra disponibilidad para recibir este sacramento. ¿Qué efectos produce la confirmación? Nos hace más hijos de Dios. Ya lo vimos. Nos va a hacer íntimamente unidos a Dios. Fortalecida nuestra unión con Dios. Porque ya recibimos el bautismo. Ya recibimos la Eucaristía. Ya recibimos la reconciliación. Y ahora recibiríamos la confirmación a esos sacramentos también. Ahora fíjate. Refuerza nuestra unidad con la iglesia. ¿Cómo va a reforzar esa unidad con la iglesia? Viviendo cada momento de una forma especial. Preparándote para cada encuentro que tengas con Jesús en estos sacramentos. Date cuenta, va a reforzar nuestra unidad con la iglesia. ¿Dónde se administran los sacramentos? En la iglesia. Es por eso que va a reforzar nuestra unidad con la iglesia, porque vamos a vivir íntimamente unidos con la iglesia en los sacramentos. Si tú comulgas cada 8 días, vas a estar más unido a la iglesia. Si tú te confiesas cada vez que cometes un pecado mortal, vas a vivir dentro y unido más a la iglesia. Ahora fíjate, imprime en el alma el carácter sacramental. Imprime en el alma el carácter sacramental. ¿Qué quiere decir esto? Que va a imprimir en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, esa disponibilidad para vivir los sacramentos conforme Dios manda. Por ejemplo, tú ya recibiste la Eucaristía. Y en la Eucaristía se te dice un mandamiento de la iglesia que dice comulgar por lo menos una vez al año, así y así, así. Pero fíjate nada más, tener ese carácter sacramental, es decir, yo voy a comulgar cada 8 días. Yo voy a comulgar cada vez que me presente a misa presencial. Es tener un carácter sacramental. Un carácter sacramental. Si ya te bautizaste una vez, ya no te puedes volver a bautizar otra vez. Es tener un carácter sacramental. Yo ya me dispuse a recibirlo y ya no lo quiero recibir de otra forma, porque ya lo recibí, ¿verdad? Hay muchas personas que se bautizan dentro de la iglesia y de pronto se quieren bautizar en otra iglesia.
es el no tener carácter sacramental. Debemos tener un carácter sacramental. Vivir nuestro sacramento día con día y sobre todo haciendo de ese sacramento algo vivo, algo disponible, algo frecuente. Seguimos adelante. La confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da al Espíritu Santo para la confirmación. Perfecciona la gracia bautismal. Es decir, cuando somos pequeños, no tenemos noción muchas veces de lo que recibimos, de lo que vivimos y de lo que estamos viviendo en ese momento sagrado. Pero después de que pasan los años, después de que vas viviendo tu vida, después de que te vas preparando, después de que vas entendiendo para qué es cada momento sagrado, vas a ir perfeccionando esa gracia bautismal, esa creencia en Dios, ese seguimiento de Dios, ese ser hijo de Dios que va a ser para toda tu vida. Por eso la confirmación va a perfeccionar la gracia bautismal. Y sobre todo, el sacramento nos va a dar al Espíritu Santo. Es decir, no va a ser por voluntad propia, sino el Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender que realmente estos sacramentos se deben de vivir fielmente para nosotros entender qué es lo que recibimos, por qué lo recibimos y cómo lo recibimos. Número A. Enraizamos más profundamente en la filiación divina. Enraizarnos más profundamente en la filiación divina. ¿Qué quiere decir esto? Estar más cerca de Dios, vivir más cerca con Dios, no abandonar a Dios, enraizarnos, es decir, de raíz estar cerca con el Señor. Nunca estar solos, siempre estar acompañados con Dios, porque el Espíritu Santo vino para que no estuviera solo, lo dijo Jesús. Entonces, tú te vas a enraizar y vivir más profundamente con Dios. B. Incorporarnos más firmemente a Cristo. Es decir, ya no titubear. Incorporarnos más firmemente, es decir, tener esa facultad de renunciar al pecado y vivir más la gracia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar actuando sobre nosotros, va a estar viviendo entre nosotros y sobre todo va a estar instruyéndonos qué es lo bueno, qué es lo malo. Separar la gracia del pecado. C. Hacer más sólido nuestro vínculo con la iglesia. Hacer más sólido nuestro vínculo con la iglesia. Es decir, participar más dentro de la iglesia. Como te decía, oyendo misa, haciendo oración, participando en las actividades que se nos brindan en la iglesia, como lo estamos haciendo, una catequesis, una plática, un grupo, viviendo un momento sagrado, qué sé yo, muchas cosas, pero siempre todo encaminado, iglesia, Dios. Asociados todavía más a su misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia hacia nosotros? ¿O qué actitud debemos tener enfrente de la iglesia? La actitud de servicio. Recuerda que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, hay que vivir para servir y servir a Dios y a la iglesia. La gente antigua, tú le preguntabas, ¿quién eres tú? No, pues tal, para servirle a Dios y a su merced, decía. Pero siempre ponen adelante a Dios, para servir a Dios. Nosotros tenemos capaces de anteponer a cualquier persona antes que Dios, pues la gente antes sí lo hacía. Es momento de que nos también tengamos esta actitud de servicio para con Dios. Nos hablan de ir a misa y luego nos enojamos, torcemos la boca, decimos que no, ponemos mil peros. Entonces, eso no servir, no tener una misión bien centrada. De que la iglesia es servir. Y recuerda que Jesús no vino a ser servido, vino a servir. D. Ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. Importante, dar testimonio de fe, es decir, creer. Yo creo, yo espero y yo confío. Yo creo en Dios. Yo espero en Dios, yo confío en Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer? Con palabras y con hechos. Predicar y vivir.
No puede faltar una de otra. Nosotros vivimos lo que decimos y decimos lo que vivimos. Muy bien, vamos más adelante. Este sacramento se fortalece y se perfecciona. La gracia recibida en el bautismo. Ya la vimos. Por este sacramento, el bautizado se renueva con los dones del Espíritu Santo. Fíjate nada más. En el bautismo recibimos al Espíritu Santo, sí, pero con el sacramento de la confirmación, nosotros vamos no nada más a renovar esos dones, sino vamos a vivirlos, a convivirlos, a compartirlos. ¿Y qué dice? Y se hace más profunda la filiación divina y se une más íntimamente con la iglesia y con Cristo, fortaleciéndolos para ser testigos suyos de palabra y obra. Volvemos al mismo. El Espíritu Santo nos va a acompañar toda nuestra vida. El Espíritu Santo va a hacer que nosotros vivamos más íntimamente con Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar a servir a la iglesia, a Cristo. Pero el Espíritu Santo nos va a fortalecer para ser testigos de Jesús en palabra y en obra. Y ya lo vimos, lo que pronuncio, lo que hago, lo que digo, lo que actúo. Muy bien. Sacramento de la confirmación. Materia. ¿Qué materia se va a usar dentro del sacramento de la confirmación? Todos los sacramentos tienen vamos a llamarlo así, este modo. Materia, forma, ministro, sujeto y efectos. Pero vamos a ver, enfocarnos a el sacramento de la confirmación. La materia, el santo crisma, o también llamado óleo. Fíjate nada más. Este aceite es el que te van a poner a ti cuando seas confirmado. La forma, ¿cómo te lo van a poner? Dice así: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Fíjate nada más, con este aceitito, con estas palabras, te van a ungir y vas a recibir al Espíritu Santo en plenitud. El ministro ordinario es el obispo, también es el sacerdote autorizado. Ya quedamos que la única persona que nos puede otorgar este sacramento es el señor obispo. Pero si a su vez el señor obispo no puede venir por cuestiones de pandemia, por cuestiones de salud o diferentes circunstancias, manda un sacerdote autorizado por él para que él haga esta función de ungirte a ti para recibir el sacramento de la confirmación. Sujeto, cristiano en gracia. Cristiano en gracia. Es decir, tú antes de recibir este sacramento debes estar en gracia de Dios. Se supone que tú ya te debiste haber confesado y estar en gracia de Dios. Entonces, cuando recibamos este sacramento, nos debemos estar confesados en gracia de Dios para poder comulgar. Cristiano en gracia, con la formación adecuada a su edad. Con la formación. Tú ya debes de haberte instruido, preparado para recibir el sacramento. Pero también debes de haber cumplido un requisito muy importante, la edad. Recordemos que la Santa Madre Iglesia también nos marca algunas edades para estos sacramentos. No nos podemos adelantar. Es como, por ejemplo, lo veíamos hace mucho tiempo. Imagínate nada más, bautismo, entras al kinder. Primaria, Eucaristía y penitencia. Secundaria, confirmación. Preparatoria, y tal. Tú no te puedes brincar de uno a otro. Es por eso que debes tener una edad. ¿Ok? Efectos. Refuerza nuestra filiación con Dios y los dones del Espíritu Santo. Ya quedamos. Refuerza ese amor, esa presencia con Dios y sobre todo nos
otorga los dones del Espíritu Santo con toda plenitud para poderlos usar y vivir. En el bautismo se nos otorgan, sí, pero como que no estamos conscientes de lo que lo que tenemos que hacer. Pero ya con el sacramento de la confirmación, ya sabemos qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Muy bien. El signo de la confirmación es la unción. Desde la antigüedad se utilizaba el aceite para muchas cosas. Para curar heridas, a los gladiadores se les ungía con el fin de fortalecerlos. También era símbolo de abundancia, de plenitud y realeza. Además, la unción va unido al nombre del cristiano, que significa ungido. Aquí está muy bien para meditar. El signo de la confirmación es la unción. Recordemos que cuando nosotros vimos una lección donde ungían a los reyes, recordarás quién ungía a esos reyes. Lo ungían los profetas. ¿Con qué lo ungían? Con un aceite. ¿Te das cuenta? Así nosotros lo vamos a realizar, lo vamos a vivir y lo vamos a hacer. Y esto era desde la antigüedad. Fíjate nada más que los gladiadores se les ungía para curar sus heridas. Nosotros también tenemos heridas por medio de la vida, por medio de la edad, y se nos van a curar esas heridas. Pero fíjate nada más, se les ungía con el fin de fortalecerlos. Entonces, tú también vas a estar fortalecido con el Espíritu Santo, pero también como símbolo de abundancia, es decir, de que vas a ser una persona que va a ser generosa, de que va a abundar en ti la gracia. Por eso necesitamos que estés en gracia de Dios, para que abundense la gracia. Y de plenitud y de realeza. Además, la unción va unido al nombre de cristiano, que significa ungido. Entonces, si tú te llamas cristiano, debes ser ungido. Y ungido con el sacramento de la confirmación. Si tú conoces a una persona que no lo ha hecho, pues realmente necesita ser más, tener ese compromiso más de cristiano para ser ungido. Dice así: a partir de la confirmación nos convertimos en cristianos maduros. Ya tenemos una cierta edad, ya estamos jóvenes y debemos convertirnos en cristianos maduros. Es decir, no convertirnos en los niños que fuimos, sino los adultos que somos, para llevar una vida cristiana más perfecta. No somos perfectos, pero podemos alcanzar la perfección, ¿verdad? Entonces, no porque tengamos errores, fallas, vamos a sentirnos tristes, agobiados, sino al contrario, vamos a tratar de luchar en nuestros defectos, en nuestros vicios, en nuestras tristezas, en nuestras debilidades, para tratar de ser perfectos. Pues este sacramento nos hace capaces de ser testigos de Cristo. Volvemos a lo mismo, ser testigos de Cristo. El sacramento de la confirmación nos hace ser testigos de Cristo. Imagínate nada más, si un testigo es mentiroso, ¿cómo catalogarán a Jesús? Entonces, tú para ser un testigo de Cristo debes ser una persona verdadera, sincera. Siendo sincero tú, verán a tu Jesús, a nuestro Jesús, como una persona justa, verdadera. En la confirmación, la materia es el óleo o santo crisma, el cual significa fuerza, realeza y plenitud. Fíjate, la materia va a ser el óleo o santo crisma, que significa fuerza, realeza y plenitud. Ese aceitito que te van a dar, que te van a poner en tu cabecita, con el que va a ser ungido, te va a dar todo esto. Y no porque sea el aceite, sino por la obra del Espíritu Santo. Te va a dar fuerza. Ya nada de ser cristianos miedosos, temerosos. Te va a dar realeza. Nada de ser personas, vamos a llamarlas así, tímidas. Y también tenemos que compartir, gente generosa. Confirmación. En la confirmación, el obispo nos impone las manos. Fíjate esta palabra bien importante que la entiendas. En la confirmación, el obispo nos impone las manos. Imponer no es de que digas, porque él quiere me las va a poner en mi cabeza. No, no, no. Te las va a imponer, es decir, va a imponer su mano en tu cabeza y nos va a marcar.
para que recibas al Espíritu Santo y sus 7 dones. Te va a imponer, es decir, te va a dar, te va a regalar, te va a poner dentro de tu cabeza a quién debes de seguir, para qué lo debes seguir. En la confirmación, el obispo nos impone las manos y nos marca con el Santo Crisma para que, recibiendo al Espíritu Santo, con sus 7 dones, demos en el mundo testimonio de Jesús. No testimonio nuestro, testimonio de Jesús. Entonces, te va a imponer, te va a poner en tu cabecita las manos para marcarte con el Santo Crisma, con una cruz en tu frente, y así recibas al Espíritu Santo y sus 7 dones. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Que ya lo vimos también. Temor de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad. Ya lo vimos en la lección. Algunos trabajamos más un don que otro. Todos tenemos los 7 dones, pero algunos trabajamos más un don que otro. Sea cual sea el don que trabajes, trata de ser realmente testigo de Jesús y dar testimonio con ese don de lo que Dios quiere y de lo que el Espíritu Santo te regale. Fíjate que en la liturgia de la confirmación, es decir, la liturgia, vamos a llamarla así, la Santa Misa, en donde vas a recibir el sacramento, está, vamos a llamarla así, estructurada de este modo. Podemos ver aquí cómo va a ser, cómo puede ser, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando veamos de plano la liturgia de la confirmación. ¿Qué recibimos? Recibimos al Espíritu Santo. Se nos impone las manos, se nos marca y recibimos en plenitud sus dones del Espíritu Santo. Color litúrgico del sacramento de la confirmación es el rojo. El día que tú recibas el sacramento de la confirmación, vas a ver que en el templo se va a estar revestido el sacerdote de color rojo. No el sacerdote, el señor obispo, de color rojo. Pero también vas a ver que el altar y sus alrededores va a estar del mismo color rojo. ¿Por qué? Porque estamos recordando que en la liturgia tenemos los colores. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya lo hemos visto con los colores litúrgicos. ¿Cómo están los colores litúrgicos? El rojo va a ser para la confirmación. Entonces, el día que tú recibas tu confirmación, vas a ver el templo de rojo. Muy bien. Casi concluimos con nuestra lección. Sacramento de la confirmación. Marca la casilla correcta. Fíjate, vamos a ver qué tanto hemos aprendido del sacramento de la confirmación. Como una autoevaluación, como un resumen, como lo quieras ver. ¿Qué tanto aprendimos hoy del sacramento de la confirmación? Dice así: por este sacramento recibimos al Espíritu Santo de los ángeles, al Espíritu Santo o el don de la oración. ¿Tú cuál pondrías? El Espíritu Santo, ¿verdad? El aceite usado para ungir la cabeza del confirmado se llama óleo de los enfermos, óleo de Dios o santo crisma. ¿Tú cuál pondrías? El santo crisma, ¿verdad? Respuesta correcta. La confirmación nos hace profesores de la fe, discípulos de Jesús o maestros de la iglesia. ¿Qué nos hará? Discípulos de Jesús. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo el día de Pascua, Corpus, Pentecostés. ¿Cuál pondrías tú? Yo pondría Pentecostés. El sacramento lo administra un laico consagrado, el obispo o la Virgen María. Yo pondría el obispo. La imposición de manos significa la bendición de Dios, la transmisión del Espíritu Santo o los poderes de Dios. ¿Qué pondrías? La transmisión del Espíritu Santo. El aceite usado para ungir la cabeza del confirmado se llama, ya lo vimos. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el viento, el sol, la estola. El viento, ¿verdad? Recordemos cuando estaban reunidos los apóstoles.
Uno de estos es uno de los dones del Espíritu Santo: consejo, valentía, esperanza. Ya lo vimos en las imágenes, ¿eh? Consejo. El color litúrgico que se utiliza para esta celebración es dorado, blanco o rojo. Quedamos que es rojo. La confirmación nos compromete a competir por ser mejores, a anunciar el reino de Dios o viajar por el mundo. ¿Tú cuál pondrías? Anunciar el reino de Dios. Al ungirnos con la señal de la cruz, se dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Recibe por esta señal el don de la Santísima Trinidad. Recibe por esta señal la fuerza de Dios Padre. ¿A quién vamos a recibir? Exactamente eso. Al Espíritu Santo. A la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, fíjate. Fíjate nada más. ¿Qué hemos visto hoy? Al Espíritu Santo. Recibirlo en plenitud por medio del sacramento de la confirmación. Fíjate nada más, para esto nos hemos preparado todo un curso, para entender, para vivir y saber que el Espíritu Santo nunca nos va a dejar solo. Nosotros, en nuestra vida, y muchas veces dentro de nuestra comunidad, en la iglesia, muchas veces pretendemos que te acerques a Dios, que cumpla los mandamientos, que viva los mandamientos. Y podemos decirte miles de cosas, pero la única persona que te va a hacer cambiar y te va a hacer vivir todo aquello que te aconsejamos es Dios, el Espíritu Santo, que va a transformar tu vida. Había una vez un muchachito, estaba jovencito. Él decía: prefiero morir antes que pecar. Y así fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo. Y llegó el tiempo en que se hizo un jovencito. Y muchos de los jovencitos pretendían ver cosas que no estaban bien. Y le decían: ven a ver, ven a ver. Y él decía: prefiero morir antes que pecar. Y se alejaba del pecado. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo. Comulgaba, ayudaba a la iglesia, obedecía a sus papás, respetaba a sus papás, vivió una fe inquebrantable. Seguía lo que el Espíritu Santo le guiaba. Llegó el momento en que estuvo enfermo y murió muy joven. Murió bastante joven, pero prefirió morir antes que pecar, porque el Espíritu Santo lo conducía. Se conducía por medio del Espíritu Santo. Nosotros, si en este momento tuviéramos que rendirle cuentas a Dios, ¿estaríamos como Él? ¿O de qué forma estaríamos? ¿Qué cuentas entregaríamos? ¿Qué frase tendríamos para entregarle a Dios? ¿Prefiero morir antes que pecar? ¿O qué cuenta le entregarías a Dios? ¿O qué le dirías a Dios? Pues fíjate, déjate conducir por el Espíritu Santo. A lo mejor ahorita no lo entiendes muy bien, o no le haces caso muy bien, porque todavía no estás confirmado. Pero llegará el momento en que te impongan las manos, en que te marques, en que recibas al Espíritu Santo, y vas a entender que el Espíritu Santo nunca te va a dejar solo y te va a hacer alejar del pecado. Muy bien. Chicos, ¿qué tal estuvo la lección? Para mí está bastante bien, si tú no analizas, si eres consciente de lo que vives. Vamos a pedirle a María Santísima que así como estuvo con los apóstoles en ese día de Pentecostés, acompañándolos para recibir al Espíritu Santo, a nosotros nos acompañe ahorita, que todavía no lo recibimos. Y que cuando lo recibamos, lo hagamos con gusto, con fe,
confiados en Dios. Vamos a pedirle a nuestra Mamita María que nos acompañe hoy, mañana y siempre. Y decimos: contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues lleno de ti amparado mi alma segura. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, pide que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a recordarle, chicos, que debemos de entregar evidencias tanto de nuestra lección como de nuestra Santa Misa. Ya estamos acercándonos al final de nuestro curso. Ya vamos a entrar a evaluaciones, tanto de examen de oraciones, y vamos a estar realizando nuestro examen virtual. Entonces, les vamos a pedir que así como en esta lección vimos y entendimos que debemos ser dóciles a Dios, al Espíritu Santo, también seamos dóciles a entender y comprender que nosotros, sin Dios, no somos nada. Y por eso debemos ser siempre y estar siempre con Dios. Te invito a que comulgues. Si presencialmente vas a misa, comulga, confiésate, acércate a Dios. Recuerda que Dios nos espera siempre con los brazos bien abiertos y que Él dijo que no vamos a estar solos. Y para no estar solos, debemos de buscar siempre la compañía de Dios. Busca la compañía de Dios. Acércate a Dios. ¿Cómo te vas a acercar? Asistiendo a misa, escuchando tus clases de catecismo y sobre todo, lo más importante, actuando bien y portándote bien. Bueno, chicos, no me queda más que despedirnos y sobre todo decirles que sigan adelante, que sigamos viviendo una vida nueva. Tenemos tantísimas cosas en contra: el clima, las enfermedades, el ambiente, y estamos como aquellos apóstoles encerrados en nuestra casa. Pidámosle día con día a Dios nuestro Señor, que así como el día de Pentecostés envió al Espíritu Santo a los apóstoles para que fueran valientes, así nos envíe su Santo Espíritu a nosotros, a nuestros hogares, a nuestros papás, a nuestra familia, para que seamos personas valientes para estos tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta luego.